Dentro de la programación del mes de diciembre, que la tenéis sobre la mesa puesta, veis que es amplia. Para aquellos que tenéis el primer contacto con nosotros, pues doblemente bienvenidos. Y para los socios habituales, pues estamos dentro de una de las actividades de tipo cultural. El Ateneo, a lo largo del año y a lo largo de la programación de cada mes, trata de ofertar tanto a sus socios como actividades abiertas por los más variopintos temas. Podríamos decir, pues miramos las estrellas y tenemos nuestro taller de astronomía, pero nos gusta cocinar e intentamos hacerlo siempre de la mano de buenos cocineros, y tenemos nuestro taller de gastronomía. Podemos tener un teatro leído, porque hace muy poquitos días Mari Bisea nos llevó de la mano de Miguel Murillo a un monólogo que nadie se explica cómo una persona puede tenernos sentados, anclados a la silla durante 2 horas. En fin, ya veis ahí todo lo que tenemos este mes, pero en lo que nos ocupa hoy es el tema, pues eso de tras la placa de la escuela. Y me alegra muchísimo por 2 cosas. Primero, porque Rafa fue compañero mío y cuando yo ya había pasado los 50, resulta que me tocó compartir aula y mesa con los que acababan de salir de la escuela de magisterio con los mejores expedientes. Y aunque nosotros en nuestra época no lo habíamos hecho mal, pero claro, sí teníamos muchos años de escuela ya, ¿no? Y además ha sido doblemente agradable porque tenemos allá una de nuestras profesoras, Apuri, que dirá que me sigo enrollando como siempre. Pero la segunda parte, ya que estáis en vuestra casa, era deciros que también me alegra mucho, porque en este libro nos va a permitir quitar un poquito la cortina esa que tienen las placas en los sitios, y nosotros vamos a quitar la cortina a esa persona que tenemos en tan seria, don José Moreno Nieto, porque aparece en este libro extremeño, de Ciruela, pero bueno, aparte mi pueblo, de mi pueblo. nada más. Entonces, fijaros, presidente del Ateneo de Madrid. Cuando vayáis a Madrid, o si ya habéis ido, en la Galería del Retrato, Moreno Nieto tiene un lugar muy destacado. Tuvo que ver mucho en las Cortes de Cádiz, tuvo que ver en la traducción de las escrituras árabes de la Alhambra, porque él fue el primer catedrático de lengua árabe, aparte de Derecho. Director, una cosa era de instrucción pública, pero voy a tener para aquí, primer catedrático de lengua árabe en la Universidad de Granada, director general de instrucción pública. Entonces, pues con eso ya le hemos quitado la cortina, y al mismo tiempo ha sido la figura esa o la estatua de Badajoz que la gente pasaba a su lado y no la veía, que era la que estaba delante de López de Ayala. Ahora con la remodelación de la plaza, pues ya sabemos que Moreno Nieto, y a lo mejor, bueno, pues alguien tiene curiosidad por verlo. Y nada más, es doblemente agradable el ver eso, el tema de tras la placa de la escuela. Rafa nos da un material extraordinario con el que nos vamos a acercar a algo más de lo que hay en los colegios. Y no solamente va dedicado a colegios, podemos ver qué personas influenciaron grandemente, sobre todo en los ámbitos rurales. Por ejemplo, José Moreno Nieto no era docente. Vamos a ver, no era docente en el sentido de centro escolar con nombre de maestro, ¿no? Fue docente a otros niveles. Y nada más, otra vez la bienvenida, y que no sea la única vez que os vemos por aquí, Ya se pasa a la mesa, Paco Olivares es nuestro presidente, Concepción, nuestra delegada provincial, y en este caso un tema deportivo. Rafa, el autor del libro, y pues aquí tenemos algo muy curioso, que es la hija de la única maestra viva que aparece en este libro. O sea que hemos intentado traer hasta alguien viviente. Su madre está enferma y ya bueno, y muy mayor también. Y contaremos con alguien online, porque siempre también es curioso el que aparezca alguien online de las personas del libro, que es Miguel Durán. Muy bien, Carmen. Pues muy bien. Yo me vengo aquí de portero. Bueno, como paseantes y habitantes de una ciudad, paseamos por las calles, vemos las instituciones, los edificios, vemos nombres que están puestos en las placas, que dan nombre a esas instituciones, y todos aquellos que no hemos tenido la oportunidad de conocer en persona a estos nominados y recordados de esa forma, pues realmente no nos dice mucho.
hay personas que no conocemos y entonces no nos llega el mensaje de... No le ponemos ojos, no le ponemos cara, no le ponemos contexto, no le ponemos vivencias a estos nombres. Por eso resulta doblemente entrañable el que una persona se haya dedicado a compilar en un libro, todo reunido, el significado, al menos histórico, de lo que estos nombres de las instituciones educativas tienen, y todos reunidos, y además pues le ponga cara con sus fotos a estos nombres. Siempre es muy ilustrativo que siempre que veamos un nombre veamos la mirada, el aspecto de la persona que tiene ese nombre. Entonces yo creo que este libro es un libro que tiene un aspecto entrañable, no solo para los que fueron protagonistas, sino para aquellos que lo podamos leer o que lo podamos recordar hojeando el libro y viendo el contenido que tiene. Bueno, tenemos un testigo, aunque un poco ya joven, porque ha venido la hija de una de estas protagonistas que están en el libro, que nos va a hablar y nos va a contar alguna de sus vivencias, o por lo menos nos va a dar una idea entrañable de su madre, que es una de los protagonistas del libro que se presenta. Nieves, Matilde Nieves, pues es la hija de una de las profesoras. Entonces, si quiere... Bueno, primeramente, buenas tardes. Yo soy, como ya lo han dicho, la hija de la única superviviente maestra que figura en el libro, que se llama Carmen González Guerrero. Nació en Los Santos, por lo tanto es extremeña. Desde muy pequeña le tenía muchísimo afán por aprender, y le voy a contar una anécdota un poco curiosa. Los padres le mandaban a comprar churros, y entonces lo que hacía era que con el dinero de sus churros se quedaba con el dinero, y para comprarse un material escolar. Un material escolar con lo que iba guardando de sus churros. Después, y luego decía en casa que se lo había comido por el camino para que no le riñera. La maestra que tenía vio el afán que tenía y la capacidad, y entonces intentó por todos los medios que le dieran una beca. Efectivamente consiguió la beca, y entonces empezó a estudiar bachiller para estudiar una carrera. En los veranos ella daba, aparte de eso, daba clases particulares, y en verano estaba de telefonista en el Raposo para ayudarse a pagar sus estudios. Una vez que acabó la carrera, ejerció de interina en varios pueblos de aquí de la provincia de Badajoz, que además eran escuelas unitarias, de difícil desempeño y con muchísimos alumnos. Tenía todos los cursos de CONAI. Después fue a ejercer a Soria. Estuvo 12 años en un pueblo llamado Fuenterméjico. Pero por un error la mandaron a un pequeño pueblo que luego desapareció, que se llamaba Lería, donde no había ni transporte para ir, era de difícil acceso, no había ni vivienda, y tan solamente tenía un alumno. Entonces lo que hizo es que se tuvo que ir a vivir, es curioso pero es así, se tuvo que ir a vivir a un pueblo cercano que se llamaba Yanguas, y con la autorización de los padres se llevó al niño a casa, vivía con nosotros, de lunes a viernes, le daban las clases en casa, y los viernes se iba con los padres. Yo en ese mismo curso ya por fin, porque esto fue por un error, entonces en ese mismo curso ya en noviembre por ahí, le dieron definitivamente ya Fuenterméjico, donde estuvo 12 años. Y allí era un pueblo que había escuela, allí no era de niños, una de niños, la tutora y otra de niñas. Por regla general, las niñas no estudiaban nada más que la escuela. Mi madre luchó muchísimo porque tuvieran los mismos derechos y llegaran a poder estudiar también. Y consiguió bastante, hablando con los padres de sus alumnas y demás, consiguió que llevaran a muchas a estudiar. Y de hecho, hay algunas que tienen carrera y otras por lo menos hicieron hasta el bachiller. Ya posteriormente se vino, ya pasaron 12 años, retiraba a la tierra y se vino a vivir a Extremadura, bueno, se vino a ejercer a Extremadura. Estuvo ejerciendo en los Guadalperales hasta su jubilación. Y es allí donde han puesto el nombre del colegio
al colegio le han puesto su nombre, los Valperales. Y la verdad que para ella fue, lo que no le gusta el protagonismo fue una sensación, no sé cómo explicarlo, porque la verdad que sentí muchísima alegría por lo que eso representa en sí. Y nada más puedo decir, sigue viviendo, vive actualmente en los Valperales. Lo que pasa es que la pobre ya no va a poder disfrutar de la placa, ha disfrutado, pero del libro no va a poder disfrutar. Que tiene 90 años y ya no es nada, sino que tiene aceite. Así un poco en general he contado. Ya. Yo creo que ya está bien. Bueno, en segundo lugar, de los dos prologuistas que tiene el libro, hay uno que ha querido dejar testimonio en este acto, es Miguel Durán Campos, que nos ha dejado una grabación y nos ha pedido que la pongamos. Son 4 minutitos, pero el testimonio de ese hombre pues, es interesante. Como ven, tengo entre mis manos el libro Tras la placa de la escuela, hecho y muy trabajado por parte de Rafael Carbael. Tengo el honor de ser una de las personas biografiadas en este libro, que es un libro que yo creo que tiene el gran mérito de haber intentado hacer un recopilatorio y haberlo conseguido de todas las biografías de las personas que tenemos la satisfacción, los que vivimos y los que no, a título póstumo lo verán desde el otro lado de la vida, de haber sido recopilados en términos, como digo, de biografía. Yo, lamentablemente, por razones de trabajo, no puedo estar entre ustedes en este día 4 de diciembre, un día preconstitucional, porque pasado mañana celebraremos el 35 aniversario de la aprobación en referéndum de nuestra Constitución. En democracia podemos celebrar, yo creo, con más rigor que haya personas que se dedican, como Rafael, a hacer trabajos de este tipo. Trabajos que no esperan una remuneración económica, que no van a ser bestsellers en las tiendas, en las librerías, pero que sin embargo van a dejar una huella indeleble respecto de las personas que, como he dicho, tenemos el honor de haber sido agraciados con la dedicación de centros escolares con nuestro nombre. La verdad es que cuando Rafael me propuso hacer el prólogo fue una enorme responsabilidad para mí, porque mi modesta biografía, al lado de la de tanta gente importante, me parecía escaso mérito como para que yo pudiera encarnar el de hacer el prólogo. Pero me puse manos a la obra y dejé fluir lo que mi corazón, más que mi cerebro, dictó. Y como consecuencia de ello, pues tienen en ese prólogo la antesala de lo que es sin duda después el jugo básico y mucho mejor, la mejor sustancia de la letra de Rafael, de la letra y del resultado de todo su trabajo. Yo les invito a leer este libro, todo su contenido. Sáltense si quieren la biografía que corresponde a este modesto servidor, porque no creo que tenga especial interés. Pero en cambio, en todas las demás, sin duda, aparte de la impronta de las personas a las que se refiere, está el buen trabajo de Rafael, que estoy seguro que va a merecer una excelente crítica de todos ustedes. Reiterándoles que lamento mucho no poder estar físicamente ahí en este día en que se presenta el libro, voy a leerlo de nuevo, porque ya leí las galeradas, y así además haré honor a nuestra tierra, aprendiendo más cosas de tanta gente insigne como ha vivido en ella y como le ha dado nombre a los 107 centros escolares que llevan este distintivo del nomenclato de tanta gente importante en Extremadura, exceptuándome a mí como es suyo. Este esfuerzo de Rafael, que ha conseguido que 50 biografiados que están aquí, que de otra manera no serían prácticamente conocidos, merece el aplauso de todos y por adelantado ahí va el mío. Así que muchísimas gracias y deseo que este acto sea muy placentero para todos ustedes.
puesto que estamos hablando de centros educativos, pues tenemos el honor y la satisfacción de tener aquí con nosotros a la delegada provincial de Educación, que ha tenido el detalle, el gran detalle de venir acompañándonos y a hablarnos un poco de su impresión y de su proyección en relación con el libro. Buenas noches a todos. Francisco, Carmen, Yolanda, que está por ahí sentada, la directora del Colegio Cerro de Reyes, Rafael, compañeros y amigos. Para mí es muy grato participar en este acto como delegada provincial de Educación de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura en la presentación de este libro y más aquí en este centro, en el Ateneo. Quiero daros las gracias a todos por vuestra presencia al Ateneo, que es una institución que centra su actividad en la divulgación de la cultura en esta magnífica y acogedora ciudad, y en particular quiero agradecerle la invitación también a don Francisco Javier Olivares del Valle, a su secretaria, doña Carmen Conejero Ruano, por su hospitalidad, y por supuesto también quiero agradecer de corazón la invitación que me hizo Rafael para participar en la presentación de su libro, a la cual acepté encantada. Para contextualizar un poquito así la obra, diré que muchas son las publicaciones que se han editado en nuestro país sobre educación y pedagogía, pero la obra de Rafael, como buen psicólogo y buen maestro que es, ha contribuido con este libro a varios objetivos a la vez, y de una forma además muy original. Sé y me consta que lo copiarán, que exportará esta idea de las placas de los colegios a muchas otras provincias de España. Como Santiago Costello resalta en su prólogo, por una parte nos aporta un importante manual para el estudio de la historia local, actualiza la figura de estos personajes y consigue que no caigan en el olvido. Nos hacen reflexionar acerca de estas personas que tanto han contribuido en el progreso de nuestra región, cada uno desde sus distintos campos de influencia, unos maestros, otros médicos, otros alcaldes, pero también por otra parte me ha hecho a mí reflexionar que nos enseña que la historia universal y la historia de España la hemos construido entre todos y cada uno de nosotros, por todos y cada uno de nuestros pueblos. De Rafael seguramente que yo no les voy a contar nada que todos los presentes no conozcáis. Yo lo conocí al principio, al poco tiempo de ocupar mi cargo como delegada provincial. Él lo conocí como maestro del Colegio Cerro de Reyes, el equipo directivo del que forma parte y por extensión también los maestros del equipo docente, que desempeña además un magnífico trabajo con unos alumnos de un barrio humilde y que en los tiempos de dificultades económicas que estamos atravesando, pues tienen todavía todos ellos un mayor mérito. Por tanto, en mis visitas además los he conocido, he podido comprobar la vocación de estos profesionales in situ, y puedo asegurarle que desde el principio han contado, no él, sino todo el equipo, con mi admiración y respeto por el trabajo que allí se realiza. Rafael es psicopedagogo y maestro, premio a la excelencia para titulados extremeños de currículum excelente por la Junta de Extremadura, y primer premio en el certamen literario convocado por la Federación Extremeña de Municipios y Provincias con motivo del 20 aniversario de los ayuntamientos democráticos en Extremadura. Trabajó como becario de investigación del Departamento de Psicología y Sociología de Educación de la Universidad de Extremadura, donde cursó el programa de doctorado en Psicología y Psicosociología, y donde posteriormente obtuvo plaza como profesor asociado, a la cual renunció por ser incompatible con su trabajo de maestro. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Titulados Superiores de la Junta de Extremadura, especialidad de Pedagogía, a la que accedió con el número 1 de la promoción y donde se encuentra actualmente en situación administrativa de excedencia. Y también es funcionario, como vosotros sabéis, del Cuerpo de Maestros, donde ejerce en la actualidad como maestro de Pedagogía Terapéutica y es jefe de estudio del Colegio Cerro de Reyes de Badajoz. Durante años
Durante los años de ejercicio de su carrera profesional como docente, su labor ha sido reconocida en distintas ocasiones con varios galardones nacionales, como la mención honorífica a la innovación educativa, otorgada por el Ministerio de Educación, el Premio Santillana de Experiencias Educativas de la editorial Santillana y la mención honorífica de la segunda edición de los Premios Nacionales a la Innovación Pedagógica, entregada por el Foro Pedagógico de la Fundación Encuentro. Es miembro de la Sociedad Española de Historia de la Educación, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, exponiendo y publicando estudios relacionados con el ámbito psicopedagógico y de historia de la educación. Y me diréis, os he descrito este fabuloso currículum de Rafael para que apreciéis la gran vocación de este maestro que, pudiendo haber ejercido en puestos mucho más cómodos que el que tiene actualmente en el colegio que es el Colegio de Atención Preferente, en el que está dedicado en cuerpo y alma al ejercicio de su profesión. También sobre el libro, si me lo permitís, quisiera, bueno, pues hacer una breve reseña a varios ejemplos que a mí, por lo menos, no sé si por la proximidad del entorno o por la valía de los personajes, quisiera hacer una especie de un pequeño comentario de cada uno de ellos. En primer lugar, del CEI, el Colegio Público Jacobo Rodríguez Pereira de Berlanga. Jacobo nació en Berlanga en 1715, sus padres de nacionalidad portuguesa pero de origen hebreo, por tanto este judío estuvo toda su vida marcado por el sello este, ¿no? Es un sello que lo marcó de forma determinante. Tras procesar a su familia en el Tribunal de la Inquisición de Llerena, tuvieron que huir primero a Cádiz, luego a Sevilla y finalmente a Francia. Es, por lo que yo he leído y por lo que he podido investigar también, por la curiosidad que me ha suscitado la lectura de su libro, pues una vida digna de un libro o una película de aventuras. Es estudioso en numerosas disciplinas, destacó por idear un lenguaje para sordomudos que presentó en la Real Academia de Ciencias de París, obteniendo el reconocimiento del mismísimo rey de Francia, Luis XV, que lo premió con una gratificación de 800 libras anuales y además lo hizo su intérprete de español y portugués. Estamos hablando de 1715, digamos que el primer lenguaje de sordos, ¿no? También quería destacar la figura de Eulalia Pajuelo, que es el centro que lleva el Colegio Público de Campillo, que lleva su nombre de Campillo de Llerena. Doña Eulalia nació aquí en Badajoz y se trasladó a Campillo en 1920, procedente de Garlitos. En los periódicos de la época se ensalza su labor docente a pesar de las duras condiciones en las que ejerció su labor. No solo quería que sus alumnas adquiriesen los conocimientos básicos de la cultura, sino que lo hicieran en unas circunstancias adecuadas para tal fin. Consiguió mejorar la labor no solo de los locales donde se ubicó la escuela, sino que también recaudó ella misma el dinero para su mobiliario. Doña Eulalia no era una mujer de ideas políticas definidas, pero sí era una persona profundamente religiosa, hasta el punto de negarse en una ocasión a retirar el crucifijo colgado en la pared de su escuela. También era un amante del teatro, creó una compañía infantil con la cual representó varias obras en el pueblo. Fue una gran defensora de los derechos de las niñas a la educación, hasta el punto de ir a sus casas para convencer a las familias de la asistencia de estas niñas a clase. La vida de tu madre, por ejemplo, me ha recordado un poco también la vida de esta señora, de Eulalia Pajuelo. En el año 1934 regresa a Badajoz, pero dada su fuerte vinculación con Campillo de Llerena, vuelve con una amiga a pasar el verano de 1936. Durante su estancia estalla la guerra civil y, sintiéndose más segura en el pueblo, decide quedarse. Esta, como bien dice Rafael, y cito textualmente, esta fue una trágica decisión que ella tomó, puesto que fue detenida con el párroco y con otros 37 feligreses, y tras varias vicisitudes la fusilaron y la enterraron en Higuera de la Serena. Actualmente sus restos reposan enterrados en el panteón de la iglesia parroquial. En el pueblo, en Campillo, nunca se entendió esta muerte,
Doña Eulalia fue una persona muy querida y respetada por todos por su entrega y abnegación. Otro nombre, el último que quiero destacar, es el antiguo nombre del Instituto Fernando Rovira de Llerena. Don Fernando fue un alcalde de Llerena desde el año 1963 hasta el año 74, año de su fallecimiento. Siempre estuvo preocupado por el fomento de las actividades culturales, deportivas y educativas, como no, de nuestra ciudad. A él le debemos el colegio y el internado del Colegio de la Granada, toda una institución aquí en Llerena, el Instituto de Enseñanza Secundaria, que durante años ha llevado su nombre, el estadio de fútbol y un largo etcétera, donde generaciones enteras de llerenenses hemos cultivado nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Todo gracias a las gestiones que realizó como alcalde, como diputado en las Cortes, gracias a las donaciones generosamente de terrenos propios valga la redundancia, de propiedades, donde se han ubicado estas dependencias, entre otras no nombradas. En este centro que he nombrado, bueno, pues quería resaltarlo porque es donde he pasado la mayor parte de mi vida laboral como profesora de matemáticas. Y así tendríamos una larga lista de personajes, en un total de 107, de las cuales quiero destacar que solamente 10 de estos 107 personajes son mujeres. Y de ellas tampoco son muchas, 5 son las mujeres que son maestras. Una vez más, hemos sido las grandes ignoradas en la historia. También quiero confesaros que este libro, para mí, tras la placa de la escuela, tiene una gran importancia, una importantísima utilidad. Cuando visito los centros, preparo las reuniones, pues claro, siempre procuro repasar previamente, entre otras cuestiones, la problemática del centro, y me gusta repasarle el nombre antes de visitarlo porque a los interesados pues les produce también una gran satisfacción, no solo demostrar que estás interesado en su problema, sino que te interesas por su idiosincrasia, por el origen de su nombre y por su historia. Tenemos que animar a Rafael para que además incorpore nuevos nombres. El otro día, el día antes que fuiste a verme, me parece que fue el jueves, se publicó en el DOE que el nuevo centro de educación infantil y primaria, producto de la fusión de dos colegios emblemáticos de Mérida, como son el Santa Olalla y el Félix Rodríguez de la Fuente, se han fusionado en un solo colegio y le han puesto el nombre de Maximiliano Macías. Por eso este colegio no aparece en el libro. También desde aquí quiero hacer una petición a las comunidades de los nuevos centros de aquí de Badajoz Capital, como son Baguada y Llera. Quiero animarlas, y a los institutos frutos de otra fusión, como son los institutos que se formaron en las poblaciones de Castuera y de Llerena. Y a día de hoy, después de varios años, no tienen nombre en su placa. Y deberían buscar un nombre a su centro y de esta manera dotarlos de carácter y de personalidad propia. Y además también rendirían de esta forma un reconocido homenaje a uno de los tantos ilustres personajes que inundan a cualquiera de los personajes que inundan nuestra querida Extremadura. Antes de despedirme, pues quería también, y antes de despedirme, cederle la palabra a Rafael, quiero hacerle algunas preguntas, pues algunas curiosidades, porque este libro está lleno de ellas. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo surge la idea, que nos cuenten cómo surge la idea de este estudio, y también que como padre del libro me gustaría saber si tiene algunos personajes especialmente queridos, uno o algunos personajes especialmente queridos. Quiero desearte mucha suerte con esta publicación, y a todos ustedes, pues a todos vosotros quería daros las gracias por la atención que me habéis prestado, y buenas noches. Rafael, ya puedes empezar a contestar la pregunta. Bueno, no siempre uno puede recordar con exactitud cuál fue la vez primera que leyó un libro y qué libro fue el que leyó. Porque si es fácil de recuperar para la memoria, es que eso sucedió en un contexto escolar. Una escuela con su nombre, con su apellido.
En mi caso, con certeza, puedo afirmar que en aquel momento ese niño que por primera vez se acercaba a la lectura en su escuela nunca hubiera imaginado, en el mejor de sus sueños, que un día, años después, estaría aquí presente con ustedes esta noche como autor de un libro con enfoque escolar. Aunque mi incursión en la escritura y publicación de trabajos relacionados especialmente con un tema de psicopedagogía y de historia de la educación viene ya de tiempos atrás, hasta ahora nunca me había enfrentado en solitario a la ardua tarea de escribir un libro, algo que ni siquiera pasó por mi cabeza en los albores de la investigación que ha desembocado en esta publicación que hoy aquí presento. Buenas noches a todos. Esta es una de esas intervenciones que están mucho más cerca de la complacencia personal que del compromiso, más próximas a lo emocional que a lo protocolario. Una de esas intervenciones en las que las palabras surgen acompañadas de un cúmulo de sentimientos. Por todo lo dicho, me van a excusar si dejo de abstraerme de ellos, permito que se filtren en mi discurso resonancias afectivas difíciles de evitar en estos casos. Al comenzar mi intervención en este acto, quisiera que mis primeras palabras de agradecimiento vayan dirigidas a la institución que hoy nos acoge, el Ateneo de Badajoz, a su directiva representada en esta mesa por su presidente, don Francisco Javier Olivares del Valle, y por su secretaria, que está ahí, doña Carmen Conejero Ruano, quienes llevan las riendas de esta institución tan cargada de historia como fiel a su misión de promoción y difusión del conocimiento de las ciencias, las artes y las letras. Agradezco sobremanera, por esta razón, la presencia de todos los que habéis querido acompañarme esta tarde. Gratitud que de manera especial dirijo por su intervención en este acto a doña Matilde Nieves González, hija de doña Carmen González Guerrero, que como ya se ha dicho es una de las 3 únicas personas vivas que figuran en el libro y por tanto la única maestra viva que da nombre a un centro de enseñanza en la provincia de Badajoz, el Colegio Público Carmen González Guerrero de los Guadalperales. Expresar también de manera muy especial mi gratitud por su presencia y por sus interesantes y también generosas palabras a doña Concepción Cajaraville Bonilla, delegada provincial de Educación de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Y finalmente, agradecer a mi familia que en la sencillez de lo cotidiano me acompaña en esta aventura de investigar, escribir y publicar. Pero no quiero cerrar este capítulo de agradecimientos sin manifestar mi más profunda gratitud a don José Miguel Santiago Castelo, presidente del Consejo Asesor del diario ABC y director de la Real Academia de Extremadura, de las Artes y las Ciencias, así como a don Miguel Durán Campos, abogado, exdirector general de la ONCE y habitual en las tertulias televisivas, quienes además de haberme dado su apoyo, su tiempo y su amistad, han tenido la gentileza de escribir los prólogos que abren este libro. Ambos hubieran querido estar aquí esta tarde, cosa que no ha sido posible. En el caso de Santiago Castelo, por encontrarse enfermo. En el caso de Miguel Durán, su deseo de estar presente se ha hecho realidad, como hemos visto a través de las nuevas tecnologías. Agradecer las gestiones de Tecnigras Editores, bajo cuyo sello editorial se realiza esta publicación, y finalmente expresar mi gratitud a la doctora en Ciencias de la Educación, Purificación Gato Castaño, quien con un inteligente despliegue de erudición y de sentido crítico ha tenido a bien realizar varias reseñas de esta obra. ¿Cómo surge la idea de este estudio? Pues les diré que de una manera muy sencilla. Una mañana cualquiera de hace ya años, hablando con mis alumnos en la puerta del colegio, constaté, no sin asombro, cómo no sabían nada del personaje que todos los días nos daba los buenos días desde el rótulo de la puerta de la escuela. Semejante realidad, repetida en varias ocasiones y constatada con compañeros de distintos centros, hizo que tiempo después, y motivado por esa curiosidad, se fuera tejiendo la idea de una investigación que sin mayores pretensiones diera respuesta a ese vacío existente. Así es como comenzó este estudio histórico biográfico. Como vemos, un inicio modesto, pero impregnado desde su origen del mismo espíritu entusiasta que me ha traído hasta el día de hoy. Al amparo de aquella naciente iniciativa, me puse en contacto con los centros de enseñanza de la provincia, con los ayuntamientos de las localidades, las parroquias, los registros civiles, los archivos locales, provinciales y nacionales, lugares donde el proceso de investigación iba encaminando mis pasos. Pero les puedo asegurar que fue el contacto con las gentes de las distintas localidades
lo que me fue abriendo camino. Pues lamentablemente la respuesta de los centros a la pregunta ¿quién es esa persona que está puesta en el rótulo de tu escuela? ¿Quién es esa persona? Pues no fue la esperada. O tal vez sí, o tal vez fue la que yo preveía, la que yo mismo había constatado, la que había hecho que iniciara esa andadura. Por ello, a esas personas de esas localidades, de los centros citados, a esos familiares en ocasiones lejanos, en otras cercanos, tanto en el tiempo como en el espacio, a esos ya viejos discípulos de tantos maestros que aparecen en estas páginas, a quienes de quienes he recibido la mayor fuente de información que aquí se recoge, aparte de la documentación recabada en los archivos, vaya pues mi más profundo agradecimiento. Durante todo el proceso llegué a acumular una importante cantidad de documentos, prácticamente todos ellos inéditos, como la muestra de los que se recogen en el apéndice documental. Cuando fui consciente de que el cúmulo de información nueva sobre personajes desconocidos era bastante significativo, fue entonces cuando comienzo a sentir la obligación de transmitirlo, de darlo a conocer a aquellos que, como yo, sientan la necesidad de saber quién fue aquel personaje que da nombre a su escuela, a su instituto, a algún centro de enseñanza. Es ese, por tanto, el momento real de nacimiento de este libro. Un libro que propone al lector un paseo por una porción de la historia provincial articulada bajo el hilo conductor de los nombres de los centros de enseñanza de la provincia de Badajoz. Como ya se ha dicho, 107 biografías de personas que dan nombre a 125 centros de enseñanza, todas ellas vinculadas a Extremadura por razones bien de nacimiento, de desarrollo profesional o por haber sido nombrados hijos adoptivos de esta tierra en gratitud a sus méritos y proyección social. Es decir, estamos ante personajes extremeños que en un momento histórico concreto y en ocasiones nada fáciles destacaron en sus contextos hasta tal punto que el pueblo, en palabras de Santiago Castelo, que voy a leer como él lo dice, para perpetuar su memoria entre las futuras generaciones, quiso honrarlas en el lugar más destacado, como no puede ser otro que la puerta de la escuela, y sin embargo, en muchas ocasiones ha sido lugar de olvido. No pretende ser este libro un libro de historia, quiere ser un libro de historias, relatos singulares que juntos forman parte de la historia extremeña, una tierra que ha aportado a la historia con mayúsculas numerosos personajes universales, pero también una Extremadura de personas sencillas, las cuales en sus pequeñas poblaciones y en su día a día han ido forjando, casi desde el anonimato, no solo su biografía particular, sino además la historia de sus pueblos y ciudades, y por tanto el devenir y la esencia más particular de esta tierra extremeña. Esa historia no escrita, que como decía Antonio Machado, es la verdadera historia de un pueblo, su esencia, aunque no la encontremos casi nunca en lo que de él se ha escrito. En mi modesta opinión, me parece que a través de este trabajo se ha intentado conseguir perpetuar la memoria de estas gentes entre comillas sin historia, pues el libro toma el pulso histórico a 8 siglos de historia extremeña. Es obligatorio decir que aunque el detonante de esta investigación fue el conocimiento de quienes eran los desconocidos que dan nombre a los centros de enseñanza de nuestra provincia, su planteamiento posterior quiso ser mucho más ambicioso, incluyendo también, a modo de pinceladas biográficas, la vida y la obra de personajes extremeños conocidos históricamente, Arias Montano, Manuel Godoy, o el ya citado precursor de esta casa, don José Moreno Nieto, que dan nombre a los centros educativos de Badajoz y su provincia. Si bien se han recogido todos estos personajes ligados a Extremadura por alguno u otro de los motivos citados anteriormente, se han efectuado de este trabajo de investigación algunos personajes históricos bien conocidos cuyo vínculo con Extremadura fue ocasional, circunstancial o en ocasiones tal vez ni eso, como puede ser el caso de Bárbara de Braganza, que contrajo un matrimonio en Badajoz el 20 de enero de 1729 con el entonces príncipe de Asturias y posterior monarca Fernando VI, el rey Carlos I de España y V de Alemania, que se retiró a vivir sus últimos días al monasterio de Yuste, Calderón de la Barca, que se le relaciona con Extremadura de manera impagable por su drama El alcalde de Zalamea, o incluso el gran humanista Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua española, quien pasaba temporadas en Brozas en casa de su hijo Marcelo de Nebrija. Les debo confesar que de todo este proceso, lo que me ha hecho disfrutar de manera especial ha sido la búsqueda de información, con toda la dificultad que ello entraña, y el hecho de haber podido sacar a la luz el perfil biográfico, hasta ahora inédito, de 51 personas,
con el añadido de que muchos de estos personajes fueron mecenas de la educación, que supieron llegar con la luz del saber a los rincones más apartados de la biografía extremeña, o bien se aventuraron a la construcción de centros escolares, tal como es el caso de Antonio Chavero en Usagre, Antonio Cruz Valero en Fuente del Maestre, Ezequiel Fernández Santana en Los Santos de Maimona, Emilio Fernández Cabrera y Mariano Marín en Talarrubias, entre otros muchos. Estos maestros, más de 30, dejaron huella para la eternidad, y como dice el historiador Henry Adams, nunca podemos decir cuándo se detiene su influencia. Son esos personajes desconocidos, maestros, alcaldes, médicos, sacerdotes, embajadores, los que hacen realidad las palabras del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal cuando afirmaba: concluida la ardua labor seremos olvidados como la semilla en el surco, pero algo nos consolará al considerar que nuestros descendientes nos deberán parte de su dicha y que gracias a nuestras iniciativas el mundo, es decir, aquella minúscula parte de la naturaleza o gesto de nuestros afanes, resultará un poco más agradable e inteligible. Por todo ello, por todo este reiterado aspecto de desconocimiento mayoritario de estas gentes sencillas, pero al mismo tiempo influyentes, pienso que queda validada la necesidad de elaboración de este estudio, que rescata a estas personas, muchas veces anónimas y casi siempre desconocidas para la comunidad educativa. El trabajo abarca un abanico histórico que va desde el siglo III al siglo XX, predominando los personajes pertenecientes a los siglos XIX y siglo XX, por ser estos los periodos de mayor creación de centros escolares en la provincia de Badajoz. De todos los relatos, 97 corresponden a personajes masculinos, y como ya se ha dicho, tan solo 10 se refieren a mujeres comprometidas con el tiempo que les tocó vivir. Ese excesivo porcentaje pone de manifiesto una vez más el escaso reconocimiento social que se le daba a las mujeres en fechas, afortunadamente ya lejanas, en las cuales estos centros obtuvieron su denominación actual. Paseando por las páginas tras la placa de la escuela, encontraréis formas de existir de apariencia sencilla, pero que sin embargo guardan en el trazo de las mismas toda la complicidad que implica cualquier vida humana. Vidas que afloran de los rótulos, de los centros, semblanzas de gentes que son modelo de superación personal y vocación de entrega a los demás. He conocido, y así las recojo en el libro, historias cuando menos muy interesantes y curiosas, vidas apasionantes, como la del embajador extremeño Luis García de Llera, un guiri por el mundo, o quien siempre llevó en el corazón su patria chica, Llera, Ildefonso Jiménez Andrades, capellán extremeño de la División Azul, quien desde Poblado Bando se aventuró por tierras rusas, Genara Carrasco Vares, ejemplo de lucha en favor de la educación de los discapacitados, en Llerena, o Francisco Montero de Espinosa, el buen alcalde de Almendralejo, quien levantó filias y fobias por sus peculiares bandos. Personajes todos ellos que son una pequeña muestra, un pequeño ejemplo de tantos otros que aparecen en estas páginas. He de destacar la curiosidad que algunos centros muestran en sus rótulos la inexactitud en el nombre del personaje. Por ejemplo, el caso del Colegio Público de Bonal de los Montes, que en lugar de llevar el nombre de Pedro de Torres Ramila, por error figura el nombre de Pedro Torres Amilla. Y hay algún otro ejemplo en la provincia que también lleva el error en el rótulo. Quiero ir finalizando, y mi mente continúa evocando nombres de otros personajes que siguieron y siguen ocultos tras las placas. José María Manzano en Don Benito, Faustino Plaza Guijarro en el Lechosa de los Montes, Francisco de la Gala en Granja de Torrehermosa, Francisco Ortiz en Olivenza, Juan José Virel en La Albuera, María Josefa Rubio en Esparragalejo y tantos otros. Tan solo puedo decirles que será gracias a los ojos lectores de quienes se acerquen al conocimiento de sus vidas cómo esos hombres y esas mujeres que habitan estas páginas no desaparecerán para siempre. Esa es pues la finalidad de este trabajo: llevar a la comunidad educativa extremeña en general, a las comunidades educativas locales y a los alumnos de las mismas, de manera más particular, al conocimiento cercano de esos personajes que proporcionan un nombre a su centro educativo. Conocer el perfil humano y profesional de aquel que nombra ese lugar, en el cual docente y vicente pasan muchas horas al diario.
Un trabajo al mismo tiempo, por supuesto, destinado al público en general que pretenda conocer algo más nuestra tierra extremeña a través del rico patrimonio histórico y cultural que se desprende de la no tan ecléctica denominación del centro de enseñanza. Por ello, este estudio solo puede y debe entenderse desde una perspectiva pedagógica, pues solo desde ahí puede ser entendido en su contexto y finalidad. Parafraseando al escritor maltés Edward de Bono, puedo decir que este libro no enseña nada, excepto lo que se aprende, y esto depende del lector. Ahora me toca despedirme de este trabajo, de este libro. A partir de su publicación, todo libro comienza a tener una vida independiente del autor que le dio origen. Esto, a mi juicio, es muy afortunado, porque refleja el inicio de un proceso de diálogo entre el texto y el público al que va dirigido. Desde esa idea, solo queda desear que este estudio promueva en nuestras comunidades educativas, en los centros de enseñanza, el conocimiento y estudio de esas mujeres y hombres extremeños de nacimiento o de adopción de todos los tiempos, que con su tesón han hecho grande esta tierra y que hoy muchas veces son tan solo eso, personajes extremeños ocultos tras la denominación de los centros de enseñanza de la provincia de Badajoz. Nuestra sociedad, heredera de tantos tesoros culturales, requiere sin duda de símbolos, y parte importante de estos símbolos son las placas que dan nombre a los centros de enseñanza, tras las cuales se esconden esos personajes universales y anónimos. Ojalá continúe la tradición de nombrar a nuestros centros con figuras ejemplarizantes para el pueblo. Termino ya. Expreso nuevamente mi enorme gratitud hacia mis compañeros de mesa, sin cuyo concurso este acto no hubiera sido posible. Me queda la satisfacción y el honor de haber dado a conocer el trabajo en esta casa, institución pacense que naciera y creciera al amparo de paisanos que recogen las páginas del libro. Finalizo reiterando a todos vosotros mi agradecimiento por vuestra presencia y al Ateneo mi especial gratitud por haberme permitido traer este libro hoy aquí. Con humildad, gracias. Para mí es un halago que no hayáis seguido el consejo de Montesquieu, quien en sus cartas persas escribió: no merece la pena ocuparse de los libros nuevos, porque hasta que un hombre haya leído todos los libros viejos, no debe ocuparse de los nuevos. Gracias. Permitidme que le he respondido una pregunta a nuestra delegada, pero hay otra que no le he respondido. Y es la pregunta de qué personaje bueno, había yo... Bueno, pues la verdad, esto sería como un padre, ¿cuál es tu hijo predilecto? ¿No? Pero sí hay personajes que me han llamado la atención mucho. Por ejemplo, algunos de los que he citado aquí, los maestros que dan nombre al colegio de Talarrubia, Fernández y Marín, que no es un solo nombre, es Francisco Fernández y Mariano Marín, dos nombres. Dos maestros que en unas épocas de muchísima dificultad lucharon mucho y que dieron sus vidas por su vocación y por su, bueno, pues, por su enseñanza, por su convicción religiosa, dieron sus vidas. Otros maestros también, como Medardo Muñiz, en Don Benito, que también el centro de adultos, también. Y luego un personaje que también cito aquí, que es conocido, un pacense, bueno, pacense, pueblo que es Ildefonso Jiménez Andrade, el capellán de la División Azul en las campañas en Rusia, ¿no? Son personajes, todos ellos muy curiosos, ¿no? Y por supuesto las maestras, que todas ellas, desde una vida muy sencilla, pero su implicación, su vocación, su entrega, su responsabilidad, ¿no? El caso de Genara Carrasco, ella no era maestra, pero su vocación por sacar adelante a los discapacitados en Verena, o el caso de Eulalia Pajuelo, que se enfadaba y mucho cuando los niños y las niñas, sobre todo las niñas, dejaban de asistir al colegio y iba a sus casas y les echaba la regañina a los padres de a ver por qué no había ido ese día, y insistía mucho, ¿no? Personajes todos muy curiosos que por algo, en palabras de Santiago Castelo, por algo el pueblo quiso honrarlos y les puso la placa, porque les podía haber puesto una calle, una placa, sin embargo no, les puso la placa de la escuela, el nombre del centro educativo, porque, pues para eso, para perpetuar su memoria, porque por el centro educativo es por donde pasan todas las generaciones. Y
Eso era, yo creo que la finalidad, ¿no?, de la denominación de los centros de enseñanza, ¿no? Bueno, pues que permanezcan en la memoria de todos nosotros personajes que fueron importantes para nuestra tierra. Bueno, Rafael, muchas gracias por lo que has dicho y por lo que significa, por el mensaje que queda, y que yo creo que es un homenaje a todas estas personas, y más habiéndolo recopilado y habiéndolo reunido, para que todos aquellos que son miembros de la comunidad educativa tengan la oportunidad de conocer a estos personajes. El Ateneo te ofrece el foro para el próximo libro que vayas a publicar, que ya no nos coge desapercibido. Y bueno, en el Ateneo hay costumbre de que cuando se termina, perdonad entre comillas, el albondigueo de los que están en la mesa, pues luego se pregunta, se comenta, se habla, o se dice, de manera que el público presente tiene la oportunidad de decir algo ahora en relación con, y de alguna forma sacarle más mensaje a Rafael, que seguro que lo tiene. Tenéis la palabra cuando digáis. Bueno, yo por una parte quiero felicitar a Rafa porque la verdad que ha hecho un trabajo ímprobo. El hecho de desplazarse por todos los pueblos de Extremadura, que se ha recorrido palmo a palmo, ¿no?, todas las escuelas. Yo creo que ha llamado a la puerta de las escuelas, aparte de llamar a la puerta de los ayuntamientos. La cuestión era recabar esa información tan suculenta que aquí se proyecta en el libro. Pero no sé si pesa más que ese trabajo, ese tesón, pesa más todavía la ilusión que ese libro acumula. Yo creo que es fruto de una ilusión muy fuerte que a lo largo de muchos años, pues yo creo que ha ido cristalizando precisamente en esas páginas, pero que sin esa ilusión hubiera sido imposible, yo creo que acometer esa empresa. Y a mí me hace mucha ilusión esto que habéis dicho todos, ¿no?, que bueno, detrás de la placa hay una vida. Entonces, si hay una placa es porque primero ha habido una vida entregada. Y yo creo que eso es un homenaje pues a todos esos personajes que por ahí circulan por el libro y que en este momento han tenido ese reconocimiento a través del libro de Rafa. Y ya que estoy aquí y está la delegada provincial, le quisiera transmitir algo que hoy, bueno, no solamente, pero es que hoy está en todos los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que está? Pues lo que está es que en el informe PISA, que ha salido estos días, resulta que España está a la cola en cuestión de comprensión lectora, en cuestión de matemática, pero sobre todo a mí me va mal lo de la comprensión lectora. Me va mal que no las matemáticas, porque no soy de ese gremio. Y por otra parte, Extremadura está a la cola de la cola, porque de toda España luego, que ya está a la cola, Extremadura está en el último grupo. Entonces mi pregunta o mi inquietud, ¿qué podríamos hacer para que en el nuevo informe PISA no nos pase otro tanto? Yo creo que todo tiene solución, todo tiene remedio. La verdad que todos tendríamos que comprometernos a nivel de padre, a nivel de que cada uno ponga su granito de arena, pero no podemos sin más decir que a lo mejor que esto no está bien hecho o que no responde a la realidad. Yo creo que sí que responde a la realidad, porque a veces no tiene más que ver como leen cuando salen en las mismas iglesias determinados adolescentes, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que responde a la realidad. Por lo tanto, ¿cómo atajar esta situación para que verdaderamente podamos, de alguna forma, no es tanto por complejo ni por nada, es porque me parece que un profesional, que luego esta gente va a ser profesional en múltiples campos, pues tenga una cultura básica y saber leer y saber escribir, creo que lo más elemental, el pan y la sal de la cultura, creo yo.
Hombre, de todas formas, eso es una pregunta de enjundia. Yo se la transmito, mi inquietud, se la quiero transmitir. Bueno, pues yo le puedo asegurar que es una gran preocupación. Yo la estoy teniendo doblemente como responsable, por supuesto, en educación, en la parte que a mí me compete, y como además docente que soy, y sobre todo de vocación además como Rafael. Entonces, bueno, pues es una preocupación que nosotros desde el principio nos hemos sometido. Me comprometo a mantener esta charla no contigo solamente, sino con todos los presentes, porque el problema es de una gran envergadura. Nosotros, desde luego, lo que sí estamos, bueno, ahora mismo por lo menos, contentos no, pero entre comillas estamos, por lo menos sabemos con lo que nos enfrentamos, porque hasta ahora no lo conocíamos. Nosotros hemos participado precisamente en esta evaluación para conocer esa situación y para saber de qué partimos. Y ya llevamos un tiempo poniendo una serie de medidas que, por supuesto, son a largo plazo. Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos. Yo estoy de acuerdo totalmente con usted, que no solo a padres, a la propia institución, a los docentes, a todos nos tiene que hacer, no solo a nivel nacional, pero por supuesto a nivel regional. Nos tiene que hacer reflexionar para que entre todos movamos el motor, porque es que son el futuro, ¿no? Nuestros hijos, nuestros alumnos son el futuro de Extremadura. Y también pues no sé, la proyección, por ejemplo, es muy penoso, no solo a nivel ya de los resultados, de todo lo que ha dicho, que estoy de acuerdo totalmente con usted, sino que también la proyección que nuestra región ha dado también al mundo, pues es un poco triste, ¿no? La forma de salir en estos días. Entonces, todo esto, que como le estoy diciendo, una gran preocupación nuestra y de todos los que estamos aquí presentes, necesita mucha reflexión y mucho cambio, porque es un trabajo a largo plazo. Esto no es cuestión ni de un año, 2 años, sino de un gran trabajo. No es cuestión tampoco ni política, es una cuestión de que entre todos movamos, seamos el motor, colaboremos para que consigamos un consenso en educación, que es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Yo, una curiosidad, fui alumno de Jiménez Andrade, don Ildefonso. Nos dio clase de historia en el seminario allá por los años 49, 50, los años 50. Bueno, el hermano era también canónigo, que era don Sebastián Jiménez Andrade, que fue también rector del seminario. Cuando yo entré a esa, entró don José García. Y yo sé que proceden los dos del pueblo, relevando, y que la madre, no sé si lo tendrá recogido, la madre era maestra. Sí, era hijo de maestro, sí. Y nos contó muchísimas cosas de la guerra que había vivido él. Entre una de las cosas que nos contó, que se me ha quedado en la cabeza, como creo yo a todos los alumnos, fue que estando un día en el frente, pues una bala le dio por aquí, y entonces dice, me salvé por este breviario. Sacó el breviario, y en el breviario la bala se había parado en una lectura de la Virgen. Y decía, la Virgen me salvó, y no me hirió de riñón, como yo creía, y era una devoción, cuando recibí el impacto. Era una devoción tal que tenía a la soledad, bajo que la medalla de la División Azul se conserva, se la regaló a él, a la Hermandad de la Soledad, y se conserva en la medalla de la soledad. Dos hermanos muy eminentes de la zona. Sí. Bueno, enhorabuena, y quería preguntarte que como de alguna manera se valora a alguien para ponerlo en la placa, y al ver las biografías de hombres, que son la mayoría, y las mujeres, ¿notas que se valora distintos méritos en hombres y mujeres a la hora de ponerlo en la placa? Yo creo que es lo que decía antes, que los tiempos han cambiado y que el valor social de la mujer no es el mismo hoy que hace 20, 30 años. Que encima las mujeres que destacaban, que tenían una proyección social, era menor, ¿no? Que tal vez hoy en día, o por lo menos se les conocía, no que fuera menor, sino que a lo mejor se les conocía menos, o se les quería conocer menos, y por eso era.
¿Por qué? ¿Por qué la placa? No lo sé, porque son los consejos escolares de los centros los que deciden la denominación de un centro, que hacen la propuesta del ayuntamiento, y una vez el ayuntamiento la pasa a consejería, el nombramiento, pero estoy seguro que todos ellos fueron, no, estoy seguro no, convencido que son personas destacadas y queridas, sobre todo personas, vidas queridas, ¿no? Por su entrega a los demás. Yo creo que de los 50 y tantos que se recogen, que es la primera vez que se escribe sobre ellos, son gente, toda gente sencilla, la mayoría gente sencilla, médicos, alcaldes, sacerdotes, maestros, pero que tuvieron una proyección social en sus pueblos por la entrega, el servicio de entrega a los demás, ¿no? Pues el caso de la madre de Mati, su entrega, su lucha por la educación de los niños, de las niñas, es un ejemplo, ¿no? Vivo, afortunadamente, que Yo de las mujeres que hablaste, era todo relacionado, bueno, pues que defendía los derechos de niños, siempre. Las niñas que ven a la escuela, los niños con dificultades. Sin embargo, claro, en los hombres ya es variado el tema. Y otra cosa es que, aprovechando que hay tan pocas mujeres, una pena que Mérida siga siendo un hombre, el que se pone ahora. El consejo escolar del centro. Pero voy a contar un poquito la vida de ese hombre, porque yo ya me la conozco, Yo ¿no? sabía que habías investigado. Yo ya he investigado. Y es una pena porque ha llegado tarde para mí. Pero Maximiliano Macías fue un emeritense que desconocida su vocación arqueológica. No era muy conocida. Y este señor era funcionario del Ayuntamiento de Mérida, había nacido tiene un nombre, ahora no me acuerdo el nombre de la casa de Mérida, allí en la plaza, una casa donde estuvo hasta hace poco la China. La casa de la China. Ahí nació y ahí vivió. Fue el palacio, ¿no? Sí, de la China. Y este señor, bueno, pues era funcionario del ayuntamiento, pero ya digo, no había trascendido mucho su vocación. Sin embargo, fue un arqueólogo que ayudó mucho a otros arqueólogos de Mérida durante las excavaciones. No tenía formación de arqueólogo, pero sí vocación y formación autodidáctica. Y bueno, pues se formó tanto y colaboró tanto en las excavaciones y fue una persona que desde el anonimato colaboró tanto que bueno, que yo sí creo que es bueno que hoy en día para la ciudad de Mérida se haya rescatado su figura y se dé a conocer, ¿no? Porque si Mérida es conocido internacionalmente, mundialmente, es por todos los restos arqueológicos romanos, ¿no? Una de las personas que hizo que surgiera a la luz, pues es junto con, que también se recoge en el libro, el suegro de la consejera de nuestra educación, que fue el primer director del Museo de Mérida, que se vino a Mérida con ganas de volverse a su tierra porque no era de aquí, y que vino así como, bueno, me voy, pero me encargo de poner esto un poco en marcha y me vuelvo, y que sin embargo se quedó y se hizo un extremeño de adopción que luchó mucho por la creación no solo del primer museo cuando estaba en las viejas instalaciones, sino del actual Museo Romano de Mérida, que afortunadamente lo vio, ya jubilado, lo vio inaugurarse, ¿no? Y lo conoció la inauguración, pero luchó mucho, ¿no? Y este otro, Maximiliano Macías, pues fue un colaborador de todos ellos. Y bueno, yo creo que han hecho bien en rescatarlo, pero está claro que estoy de acuerdo contigo de que se deberían de acordar de alguna mujer, y tenemos por ahí centros, en Badajoz mismo, ¿no? Tenemos dos centros por ahí que todavía no tienen un nombre oficial, el CI 26, el CI 27. El que dicho de Ribadavia, que le conocí yo, pues, así que nada, tenemos que pensar en nombre de mujer. Estaba yo viendo que si tenías recogido a Juan Uña en algún centro. Es chocante, ¿no? Que Joaquín Sama sí se figura y sin embargo no tiene Juan Uña, también pues un pelado, ¿no? de las características, sin embargo no tiene ningún centro está la fundación en Badajoz, la Fundación Juan Uña, pero no tiene ningún centro público en toda la provincia. Público, ningún centro, porque eso es importante también aclararlo. Aquí están recogidos todos los centros, independientemente de las características que sean públicos, concertados, privados, del tipo que sea. No tiene Juan Uña ningún centro con su denominación en toda la provincia. Pues curioso, ¿no? Aquí está la delegada para que a lo mejor pueda tomar nota. Esos son los centros.
Pero los nombres, como decía antes, la denominación de los nombres es a propuesta de los consejos escolares. Cada centro hace su propuesta de un nombre, esa propuesta se eleva al ayuntamiento de la localidad, que la asume porque los edificios, bueno, la gestión de los edificios depende de los ayuntamientos, y no sé si es por eso por lo que se pasa de los colegios, es la que de los depende de los colegios, ayuntamientos. Normalmente parte la idea del colegio y bueno, pues se lleva más a los ayuntamientos y bueno, se busca un poco el consenso. La consejería tiene la última palabra, pero la consejería, pero oídos por supuesto los centros, que son al fin y al cabo los que pondrán el nombre. ¿Alguna otra intervención? Bueno, como se dice, y siguiendo, es decir, al lado de un hombre hay una gran mujer y al revés, ¿no? Es decir, de los hombres, ¿qué mujeres fueron más, es decir, ayudaron más algunos de estos personajes que tú describes en el libro? De las mujeres, ya digo, yo me quedo con, a pesar de que hay otras mujeres, bueno, pues muy conocidas en la tierra y mujeres con una proyección fuera de Extremadura, como puede ser Carolina Coronado, que se recoge en el libro el discurso de inauguración de la primera, de Carolina Coronado, en la primera guardería que hubo, bueno, guardería, escuela infantil que hubo en Badajoz, y ella fue la que participó en la inauguración y viene recogido el texto ahí de su discurso. Un texto que, bueno, hay que leerlo con la visión de la época. Si lo leemos trasladado a nuestros días, estaríamos tal vez muy en contra de muchas palabras de Carolina Coronado, ¿no? Por las cosas que decía. Pero bueno, trasladado a la época. Pero yo me quedo, por eso tenemos a ella, tenemos a Dulce Chacón, también como centro, pero yo me quedo, ya digo, como decía antes, con las maestras, con esas 5 maestras. Esas 5 maestras que por las mañanas se levantaban para ir a su escuela y para luchar en ambientes de mucha dificultad. Maestras que daban clases en los doblados de los pueblos, porque sí, en la escuela de niños sí que había espacio destinado, pero en la de niñas se utilizaban pues aquellas dependencias que no se utilizaban para otra cosa, y iba a la escuela de niñas. Y maestras que no solo daban sus horas de clase, aunque en el caso de maestros también pasaba lo mismo, sino que terminada su jornada escolar continuaban dando clases por las tardes, noches, como el caso de alguno que aparece por ahí, a la luz de un candil, que dice alguno, y que, bueno, que lucharon por eso, porque, como decía también Mati, esas niñas no solo terminaran sus estudios y se quedaran en la enseñanza primaria, sino que llegaran a más. Y lucharon y consiguieron muchos casos, ¿no? Hoy en día tenemos aquí a Mati y su madre fue una iglesia. Entonces yo me quedo con esas mujeres. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por darnos esta cobertura tan interesante y tan amigable, y por supuesto al autor del libro, que nos ha dado la oportunidad de tener un documento histórico vivo, y a la persona que ha venido representando a uno de los protagonistas, que ha tenido también la amabilidad de venir a hacer su semblanza, y por supuesto a la delegada provincial, que esperamos que vuelva en otra ocasión. Encantada con tu invitación. Muchas gracias entonces, y levantamos la sesión.